Hoy vamos a preparar una pasta, unos tirabuzones con una salsa de alcauciles violeta y hongos de pino. La pasta que vamos a usar son unos tirabuzones de trigo duro, muy ricos, muy sabrosos y por su forma van a absorber bien la salsa una vez que esté hecha. Tenemos unos alcauciles violeta, los primeros de la temporada, que son más tiernos, y tenemos unos hongos de pino que hemos hidratado previamente con vino marsala. El primer paso es limpiar los alcauciles. Lo vamos a hacer en dos etapas. La primera etapa vamos a quitar solamente las hojas externas para después hervirlos. Con un pelapapas le quitamos la corteza al cabo de los alcauciles y lo dejamos listos para hervirlos en agua caliente con sal y limón. Así es como debería quedar cada uno de los alcauciles para después hervirlos. Ya tenemos nuestros alcauciles limpios, ahora los vamos a hervir en agua con sal, pero le vamos a agregar unas rodajas de limón. ¿Por qué? Porque el alcaucil es muy delicado y se oxida muy fácilmente, entonces con las rodajas de limón van a quedar más blancos. Tenemos el agua ya caliente con sal, agregamos las rodajas de limón e introducimos nuestros alcauciles para que se cocinen por aproximadamente 20 minutos. Ya tenemos los alcauciles cocidos. Vamos a interrumpir la cocción colocándolos en un bol con agua con hielo. Y los dejamos ahí hasta que se enfríen totalmente. Ya los alcauciles se han enfriado, ahora los vamos a pelar para llegar al corazón. Las hojas exteriores las vamos a conservar porque van a quedar muy ricas con una vinagreta. Le cortamos también la punta porque es dura. Los abrimos al medio y le vamos a retirar esta pelusa que tienen en el centro, porque esta no es rica. Y lo dejamos así el corazoncito cortado en 4. Vamos a cortar los corazoncitos de alcaucil más pequeños para que sean el centro de nuestra salsa. Tenemos 3 dientes de ajo bien grandes a los que le hemos quitado la nervadura central, que siempre es muy fuerte, y ahora los vamos a cortar en láminas finas para dorarlos un poco en aceite de oliva. Ponemos a dorar los ajos con el aceite en frío para que no se quemen, porque si se quema el ajo despide un sabor amargo. El ajo ya está dorado, vamos a agregar los hongos de pino
que estaban hidratados con un poquito de vino Marsala y los hemos cortado en trozos pequeños para nuestra salsa. Dejamos que tomen sabor ambos ingredientes. Y ahora después les vamos a agregar los alcauciles, los corazones de alcauciles que hemos troceado. Tenemos el agua con sal ya hirviendo, echamos la pasta a cocinar. Es una pasta de sémola dura que lleva para su cocción aproximadamente 10 minutos. Nosotros los vamos a cocinar aproximadamente 8 minutos porque la última parte los vamos a agregar en la salsa. Mientras tanto, vamos a la huerta y cortamos perejil. Los hongos y los ajos están despidiendo un aroma riquísimo. Le agregamos los corazones de alcauciles cortados pequeños. Integramos la preparación. Molemos pimienta negra fresca. Están casi cocidos todos los ingredientes. Ahora vamos a agregar una copita pequeña de Marsala para levantar los sabores. Dejamos que evapore un poco el alcohol antes de finalizar la preparación de la salsa agregando la crema de leche. Agregamos la crema, que se caliente bien con el resto de la salsa. Y ahora vamos a salsear la pasta en la sartén. Agregamos la pasta y revolvemos ligeramente para que la forma de los tirabuzones permita que se cuele la salsa entre sus estrías. El toque final le agregamos perejil fresco recién picado. Y así tenemos nuestra pasta lista, con alcauciles, hongos de pino, perejil fresco y crema. Una deliciosa combinación. Anímate a prepararla. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.